Elige bien. Elecciones Generales 2021. Antes de empezar con la entrevista, hay una referencia que acaba de hacer Daniel Urresti a quien, según él, vendría a ser el padre de la refinería de Talara. Es decir, ya ha responsabilizado directamente a Humberto Campodónico por esto. ¿Qué es lo que ustedes tienen que decir sobre este tema? Que la refinería de Talara es necesaria para poder refinar nuestro propio petróleo, para poder tener un combustible más limpio, que contamine menos, que cuide más la salud y que provea un combustible más barato que compita con el resto del mercado. La refinería, además, hay que decirlo, Nicolás, se sostiene con los recursos de Petroperú, no le está quitando nada, ¿no es cierto?, de recursos a los peruanos, sino que hay una serie de fantasmas, especulaciones, mentiras, fake news, que parece que los candidatos sacan sus propuestas de Wikipedia, ¿no es cierto?, como el señor Lescano. Entonces, no se enteran bien de cómo funcionan las cosas. La refinería es una obra necesaria y que se está ejecutando adecuadamente. ¿Por qué tiene que costar lo que nos está costando? Urresti ha dicho 8.000 millones, yo entiendo que anda por los 6.000 millones, o sea, es un precio pues que no tiene proporción, ¿no? Que no... No, Nicolás, además, el tema de la refinería ha sido auditado, ha sido fiscalizado e, insisto, se sostiene ahora todo eso con los recursos de Petroperú. Lo que pasa es que hay esta idea, ¿no es cierto?, que ya linda con el fanatismo, de que todo lo que es Estado es malo, entonces hay que dejárselo todo al privado, ¿no es cierto? Como el señor de Soto, que dice que incluso las vacunas él ya no las va a comprar. Así, bacán él, no va a comprar vacunas, el sector privado lo va a resolver todo. Entonces, yo la verdad, Nicolás, no entiendo cómo algunos quieren ser presidentes de la República para luego dejar que todo siga con piloto automático, que el mercado lo resuelva todo. Entonces, aterricemos bien las cosas. El Estado sí tiene un rol que jugar, ¿no es cierto? No tiene que meterse en todo, pero sí poner orden, reglas de juego claras, garantizar derechos, salud, educación, vacunación universal y gratuita, ejercer soberanía sobre nuestras riquezas y nuestros recursos, como en este caso el petróleo, como también debería serlo en el caso del gas. Nicolás, tú recordarás, lo conversamos aquí la última vez, necesitamos que nuestro gas que está en Camisea, en Ucayali, en Talara también, pueda quedarse aquí en el Perú para masificar el gas para las casas, para el transporte público, para la industria nacional. Algunos se oponen a esto, pero nuestra propuesta es clara y firme. Soberanía sobre lo nuestro, un Estado moderno y eficiente que nos garantice los mínimos derechos. Otros lo quieren dejar todo a la mano invisible del mercado. Bueno, eso es su propuesta, la gente juzgará y definirá. Como ha ocurrido antes, la campaña va a terminar en relación a Verónica Mendoza con el fantasma de Maduro, ¿es cierto? O sea, lo que quiere Verónica Mendoza es hacer de Perú un Venezuela. Eso es, digamos, resume todo, ¿no? Lo que dicen tus detractores sobre lo que tú significarías en la presidencia de la República. Sí, Nicolás. Me imagino que ya estás cansada de responder a este tema, pero regresa y es una campaña muy intensa en las redes sociales, ¿no? Así es, Nicolás, y yo quiero denunciar, alertar sobre el hecho de que efectivamente en estos últimos días en particular hay una contracampaña brutal, sobre todo por los WhatsApps, que dice que vamos a convertir al Perú en Venezuela, que somos maduristas, que vamos a destruir la familia, que vamos a quebrar la economía, en fin, una serie de barbaridades respecto a las cuales yo quiero aclarar. Número uno, que son todas falsas. Número dos, que quienes están promoviendo eso son quienes quieren que todo siga igual, quienes quieren mantener sus privilegios, quienes quieren seguir lucrando incluso a costa de la salud y la vida de la gente. Pero ¿sabes qué es lo bueno, Nicolás? Que eso cada vez funciona menos, porque la gente ha tomado conciencia, incluso a costa de mucho dolor con esta pandemia, que sí necesitamos cambios, que la salud no puede seguir siendo un negocio, que la gente no se puede seguir muriendo buscando un balón de oxígeno que le cuesta 3.000, 6.000 soles, la gente no se puede seguir muriendo porque no encuentra una cama UCI. Hay cada vez más conciencia de que ha llegado el momento del cambio. Y estos discursos de miedo, estas difamaciones, estos fake news, funcionan cada vez menos, felizmente, Nicolás. Y lo que yo percibo más bien en la gente ya no es miedo, sino esperanza, esperanza de que las cosas pueden cambiar. Ahora, hemos tenido, digamos, al final de todo un periodo de la historia, yo soy de los que piensan que este periodo ya terminó, y lo hemos venido diciendo hace tiempo, que en realidad nuestra discusión no debería ser si hay que cambiar las cosas o no, sino de qué tamaño tiene que ser el cambio. Y la pregunta es, ¿de qué tamaño es el cambio que propone Verónica Mendoza? O sea, está claro que no podemos seguir
teniendo números extraordinarios de crecimiento macroeconómico y un país que da vergüenza en términos de educación, salud, infraestructura, de transporte, justicia, seguridad, agua potable, o sea, y puedo seguir con la lista, condiciones laborales, en fin, situación de la juventud. O sea, ¿qué es lo que va a cambiar Verónica Mendoza? ¿Qué es lo que propone cambiar? Lo primero, Nicolás, es cambiar la gestión de la pandemia, porque estamos viendo las cifras y todos seguramente cada día estamos recibiendo noticia de algún familiar, algún colega de trabajo que se ha contagiado, que está buscando oxígeno, que está vendiendo sus cositas para poder curar a su familiar. Eso es lo primero que hay que cambiar. Nosotros lo que proponemos, recogiendo lo que la gente nos ha demandado a lo largo del país, es asegurar una rápida, efectiva campaña de vacunación universal y gratuita, poniendo por delante a quienes más lo necesitan. De ninguna manera permitir, como están planteando varios candidatos, que la vacuna se convierta en un negocio, mucho menos como el señor de Soto, que ha dicho que él no va a gestionar las vacunas, que cada quien se las compre como puede. Eso significaría condenar a muerte, Nicolás, en la práctica, a los más pobres y a los más vulnerables. Eso no lo vamos a permitir. Tiene que cambiar también el tema de la producción y distribución de oxígeno medicinal, Nicolás. Lo que nosotros nos proponemos es que de aquí a fines de año, por lo menos 1,000 centros de salud puedan proveer oxígeno. Y no solamente hablamos de plantas de producción de oxígeno, sino concentradores de oxígeno que cuestan en promedio $1,000, que el Estado perfectamente podría comprar junto con pulsioxímetros para que estos centros de salud puedan atender rápido a la gente antes de que se agrave su situación, se vayan a buscar una cama UCI que no van a encontrar. Y si hace falta, Nicolás, esto yo ya lo había planteado en tu programa, nosotros no vamos a dudar un minuto en aplicar la Ley General de Salud que habilita al Estado en un contexto de pandemia, de emergencia, tomar el control temporal de la producción y distribución de oxígeno medicinal. No estamos planteando expropiar las cosas, no, sino tomar un control temporal para que todo el oxígeno producido se canalice a los centros de salud, a la gente que lo necesita para salvar su vida. Y finalmente, Nicolás, reactivar la economía. El Estado no se puede quedar de brazos cruzados mientras las MIPES quiebran, las familias agotan todos sus recursos. Nosotros hemos planteado el Plan Chamba, que incluye muy concretamente bono universal nacional para las familias más vulnerables en agosto y otro en septiembre, 30,000 millones de soles de garantía para las MIPES, para los comerciantes, para los emprendedores, para que puedan seguir contratando, para que no quiebren, un programa de empleo masivo temporal y el incremento de la inversión pública. Y somos los únicos, Nicolás, que hemos dicho cuánto va a costar este programa y cómo lo vamos a financiar, porque sabemos que la gente está cansada de floro barato, de promesas que se lleva el viento, de cosas que no se dicen cómo se van a hacer. Nosotros sí tenemos una propuesta concreta y un equipo muy comprometido que va a asegurar que se haga efectiva. Y cuando le dicen a Verónica Mendoza, porque es inevitable, no todos los políticos tienen referentes. ¿Cuál es el referente de Verónica Mendoza? ¿Evo Morales? O sea, ¿le gustaría a Verónica Mendoza hacer un gobierno como el que hizo en su momento Evo Morales en Bolivia? Nicolás. Me imagino que quitándole esa decisión o pretensión de querer quedarse por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Pero... Mira, Nicolás, lo primero es que yo creo que el Perú tiene suficiente historia, riqueza, tradición como para encontrar su propio camino. Justamente estamos así porque hemos querido copiar otros modelos, porque hemos pretendido que desde afuera van a venir las soluciones que nosotros los peruanos estamos en capacidad de impulsar, aprovechando nuestras riquezas, que tienen que ser por fin nuestras, aprovechando la capacidad creadora, el coraje de nuestro pueblo. Así que nosotros no vamos a copiar ningún modelo, Nicolás. Si hay cosas muy concretas, experiencias de otros países que creemos son interesantes y que podemos ver cómo adaptamos a nuestra realidad. Te quiero poner 2 ejemplos muy concretos. Uno, el tema del gas. Efectivamente, Bolivia ha dado ejemplo recuperando la soberanía sobre su gas, ¿no es cierto? Haciendo que su gas se quede en su territorio. Y hoy el 50% de familias en Bolivia tiene una conexión de gas en sus casas. Aquí en el Perú, Nicolás, donde tenemos un yacimiento de gas mucho más grande, donde empezó la masificación mucho antes, apenas 10% de familias, unas poquitas en Lima, otras poquitas en Ica, tienen acceso al gas. Nosotros creemos que sí, esto es algo que tenemos que hacer en el Perú, nacionalizar nuestro gas, que ese recurso se quede aquí,
tener una autoridad nacional de masificación que garantice la masificación de ese gas, como se ha hecho en Colombia, también dicho sea de paso. Pero otra cosa concreta que me parece interesante, por ejemplo, de Uruguay, es su sistema de cuidados, Nicolás. ¿A qué me refiero? Durante la pandemia hemos visto cómo las mujeres son las que cargan la mayor parte del trabajo de cuidado sobre sus hombros, cuidando a los niños, haciendo de mamás y de maestras, cuidando a los adultos mayores, a los familiares con discapacidad, a los que se enfermaron, levantando ollas comunes y comedores populares en los barrios, sin los cuales miles de niños no hubieran podido comer, Nicolás. Es importante que el Estado reconozca, agradezca, pero también acompañe ese trabajo de cuidado. ¿Cómo? Con salas cuna para que las mujeres podamos dejar a nuestras guaguas ir a trabajar con la seguridad de que nuestros hijitos van a estar bien cuidados, bien alimentados. Talleres formativos para los jóvenes en las tardes, centros de protección al adulto mayor, con un sistema de capacitación y una buena remuneración al personal que se dedica a ese trabajo de cuidado. Y finalmente, pensión mujer es nuestra propuesta también, Nicolás, porque las mujeres precisamente por dedicarse a esa chamba de cuidado no tienen acceso a una pensión. Por eso vamos a duplicar pensión 65, priorizar a 300.000 mujeres del sector rural y urbano y a las mujeres que sí tienen un vínculo laboral, una chamba formal. Por cada hijo criado le vamos a contabilizar 3 años, le vamos a sumar 3 años para el cálculo de su pensión, como se hace en Chile o en Argentina, por ejemplo. Entonces, de eso se trata, Nicolás, de que las mejores políticas y programas se ejecuten aquí en el país, pero acorde a nuestra realidad y nuestras necesidades. Lo que me ha llamado la atención, Verónica, de esta campaña es el hecho, y fue, digamos, muy gráfico durante los debates. Los 18 candidatos a la presidencia, 2 eran mujeres. Y eso no tiene ninguna correspondencia con lo que es el país, con la composición poblacional. O sea, pero es una muestra de que la posición de la mujer en el Perú está disminuida. ¿Por qué eso no ha sido parte de la campaña? Algo así como que ahora le toca a las mujeres. Bueno, digamos, tendríamos que escoger entre Keiko y Verónica, ¿no? Porque solo hay 2, ¿no? Nicolás, para nosotros sí ha sido parte no solamente de la campaña, sino de nuestra lucha política todos estos años, Nicolás. Por eso es que fuimos el único partido que el 8 de marzo, Día Internacional de la Lucha por los Derechos de la Mujer, presentamos este Plan Micaela. Uno de los componentes es el que te acabo de contar, ¿no? Acompañar el trabajo de cuidado. Porque una de las razones por las cuales a las mujeres se les hace tan difícil entrar y meterse lleno en la política es porque son las que mayormente cargan con la chamba del cuidado de la casa y de los hijos, cuando esa tarea debería ser compartida, ¿no es cierto?, entre varones y mujeres, con la sociedad y también con un apoyo del Estado. El otro tema, Nicolás, es la violencia terrible que todavía hay hacia las mujeres. Hemos visto cómo en plena pandemia, Nicolás, en el momento de la cuarentena, donde estábamos todos encerrados en casa, se supone, ¿verdad?, que debió ser el momento más seguro para las mujeres, pero no, fue el momento donde más violencia hubo, abuso sexual, casos de violencia terribles y dramáticos. Esto nos muestra la necesidad de aplicar una educación para la igualdad, Nicolás, para erradicar ese machismo que tanto daño le hace a la sociedad. Desde pequeñitos y a lo largo de toda la educación se tiene que hablar de este tema, se nos tiene que educar para que entendamos que hombres y mujeres somos iguales y merecemos respeto. No como dicen, ¿no es cierto?, los del señor Aliaga, que las mujeres tenemos que ser calladitas y sumisas y aguantar todo lo que manda el marido. No, pues, respeto, igualdad. Y ser hombre no es pues ser violento y agresivo, ¿no es cierto?, sino también respetar a la familia, respetar a la esposa, a los familiares. Y también, Nicolás... ¿Tú sabes, Verónica, sí, que hay una especie de pánico en el mundo empresarial con la posibilidad de que tú seas presidenta del Perú? ¿Cómo sería la relación con el mundo empresarial? ¿Quién va a ser el ministro de Economía? O sea, ¿va a entrar el gobierno de Verónica Mendoza y le va a declarar la guerra a la CONFIEP y al mundo empresarial? Le vamos a declarar la guerra, Nicolás, a los corruptos, lobistas y mafiosos. A los empresarios honestos y patriotas los vamos a apoyar. Vamos a trabajar de la mano porque nos necesitamos para salir de esta crisis sanitaria y económica. Yo no sé, Nicolás, cuáles son esos empresarios que dices tú que nos tienen miedo, porque yo a lo largo de la campaña me he reunido, así como me he reunido con agricultores, gremios agrarios y campesinos,
con los comerciantes de Gamarra. También lo hemos hecho con ADEX, con la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no es cierto? Hemos presentado nuestra propuesta de reactivación de la economía, hemos presentado nuestra propuesta de revolución productiva a partir de una inversión decidida en infraestructura, carreteras, conexión a internet, y todos los sectores empresariales con los que hemos hablado no han coincidido muchísimo en nuestro planteamiento, han coincidido en que necesitamos un Estado fuerte que ponga reglas de juego claras, el piso parejo para todos los inversionistas y empresarios, y que no se hagan los arreglos como se hacían antes, Nicolás, bajo la mesa, entre los amigotes, ¿no es cierto?, del Club de la Construcción y los funcionarios de turno. Entonces, más bien yo veo que hay una demanda de cambio también del sector empresarial que está cansado, ¿no?, de la corrupción, de los acuerdos bajo la mesa, que quiere un Estado firme con reglas de juego claras. Exitosa. Acción Popular es un partido muy extraño, pero digamos, y muy variopinto, pero digamos, si uno pudiera calificarlo en términos de izquierda, derecha, centro, Johnny Lescano más bien es un hombre que representa la izquierda, digamos, en Acción Popular. ¿Cuál es la diferencia de ustedes con Johnny Lescano? ¿Por qué no Johnny Lescano? Lo que pasa, Nicolás, es que yo ahorita ya no sé qué piensa el señor Lescano ni su partido, ¿no es cierto? Porque se supone que son defensores de la democracia, pero en noviembre perpetraron un golpe donde el señor Merino, a espaldas de la voluntad de la gente, quería ser presidente de la República. Mandó a reprimir a los jóvenes que se movilizaron para defender la democracia. 2 de ellos murieron, Nicolás, y el señor Lescano estuvo chin, como decimos en mi tierra, chin, calladito, no dijo nada. Yo no sé qué creer del señor Lescano y de Acción Popular cuando su plan de gobierno plantea, como nosotros, un impuesto a los multimillonarios. Cuando yo vi eso dije, qué bacán, coincidimos en esto. Pero le pregunta al señor Lescano y él dice que no, se pone de costado. Nosotros tampoco, Nicolás, planteamos que el COVID-19 se cura con cañazo y sal, como ha dicho el señor Lescano. El COVID se cura con oxígeno que tenemos que proveer a nuestro pueblo y con una vacunación universal, gratuita y ordenada. Y sobre esto, Nicolás, no se puede generar falsas expectativas en la gente, como lo ha hecho el señor Lescano, diciendo que va a negociar con los laboratorios internacionales para que produzcamos la vacuna. Yo sí creo que hay que pelear en el debate internacional para que se levanten las patentes y todos los laboratorios puedan producir vacunas. Pero seamos sinceros, Nicolás, eso va a demorar meses, quizás años de debate, ¿no es cierto?, en el mundo global. Eso no es real. Lo real es que tenemos que adquirir las vacunas que se están produciendo en el mercado internacional y para eso ser mucho más proactivos que el señor Sagasti o que el señor Vizcarra, que estaban ahí con que no me gusta la vacuna rusa, no me gusta la china, me gusta tal o cual, cuando ahorita hay que gestionar todas las vacunas que podamos de todos los países y todos los laboratorios, Nicolás. Esas son las diferencias. ¿A ustedes no les preocupa lo que está pasando con Pedro Castillo Terrones? He visto las imágenes de su gira por el sur, las imágenes de Chumbivilca, son impresionantes. Hay muchísima gente en esas manifestaciones. Nicolás, lo primero es que nosotros hemos tratado de cuidar a lo largo de la campaña la salud y la vida de la gente. Yo cada día que abro el WhatsApp, Nicolás, me entero de un nuevo compañero de nuestra organización política, de un familiar que está contagiado, que está buscando una cama UCI. Por eso el día de ayer, por ejemplo, no hemos hecho como hubiéramos querido un gran meeting, ¿no es cierto?, en la Plaza 2 de Mayo, como cerramos nuestra campaña en 2016. Hemos hecho una caravana para cuidar el distanciamiento y todo lo demás. Pero además, Nicolás, lo que nos toca a nosotros es, en estos días que quedan de campaña, redoblar esfuerzos para presentar nuestra propuesta de cambio verdadero, con una opción real de poder pasar a la segunda vuelta, con un compromiso muy firme con nuestros maestros y maestras del Perú, para quienes en nuestro plan de gobierno hemos incluido la necesidad de nombrarlos progresivamente a todos. No es posible, Nicolás, que 40% de nuestros profes estén contratados con inestabilidad laboral. No es posible que se les haya dejado en el abandono en este año de pandemia, donde han tenido que hacer el triple de chamba, ¿no es cierto?, reinventándose para hacer clases virtuales, comprando sus propios datos para enseñar a sus chicos. Tenemos que asegurarles una capacitación permanente, remuneración adecuada, el pago de la deuda social, de la CTS, pero como equivalente a la remuneración mensual, no esa CTS recortada que tienen ahora, y duplicar su poder adquisitivo hacia el 2026. Ese es nuestro compromiso con ellos. Verónica, me preguntan acá en las redes cómo sería nuestra relación con los Estados Unidos si Verónica Mendoza fuera presidente. ¿Entraríamos en una confrontación con el gobierno norteamericano y con los Estados Unidos? Lo que dice nuestro plan de gobierno, Nicolás, es que primero nosotros no nos vamos a someter a la política exterior de ningún país.
Vamos a ser soberanos sobre nuestra política, nuestros territorios, nuestras decisiones y nuestras riquezas. En segundo lugar, que vamos a privilegiar las relaciones armoniosas con la región, con los países vecinos, que es con los cuales mejor podemos cooperar en materia comercial, de salud, de educación, para gestionar de repente de manera conjunta las vacunas. Y con todos los países, ¿no?, tener relaciones amistosas, respetuosas, horizontales. Por suerte, hay que decirlo también, Nicolás, una cosa es el señor Biden, con el cual se puede tener diferencias, y otra cosa era el loco de Trump, Bueno, ¿no es que cierto? también Entonces, está hablando del impuesto a los ricos, ¿no? mira, Nicolás, no solo el señor Biden, el Fondo Monetario Internacional nos ha dado la razón. El Fondo Monetario Internacional ha dicho impuesto a la riqueza, ha dicho usar los ahorros fiscales para dar bono a las familias más vulnerables, ¿no es cierto? O sea, es que esto no se trata ya, Nicolás, de un tema de izquierdas, de derechas, este es un tema de sentido común. ¿Cómo un Estado que tiene ahorros va a dejar morir a su gente por falta de oxígeno? ¿Cómo va a dejar que quiebren las empresas, que la gente empiece a pasar hambre, pudiendo atender esa necesidad, pudiendo resolver ese problema? Lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo están haciendo en Chile, ¿no es cierto?, en Colombia. Nosotros lo vamos a hacer también, insisto, porque es un tema de sentido común. La prioridad hoy es contener la pandemia, garantizar la vacunación, el oxígeno, reactivar la economía con el bono, con el crédito barato para las MIPES, con el programa de empleo masivo temporal. Y eso es lo que vamos a hacer, porque es lo que necesita el país, lo que nos demanda la gente. ¿Y cuál sería el mensaje? Porque es cierto, hay una campaña feroz. Verónica Mendoza es el demonio, si gana las elecciones vamos a terminar como Venezuela. ¿Qué diría? No les crean, ¿no? Nicolás, Confíen en mí. ¿Cuál es el mensaje de Verónica Mendoza para terminar? no soy ningún monstruo, no soy ningún demonio. Nicolás, yo soy una mujer cusqueña, mamá de 2 hijos, antropóloga. Lo único que quiero para mi país, Nicolás, es derechos. Que la gente no se nos muera por falta de oxígeno. Que ningún niño, ninguna niña en nuestro país se quede sin estudiar porque no tiene plata o porque no tiene acceso a internet. Que nadie en nuestro país se sienta discriminado por lo que es, por cómo habla, por de dónde viene. Eso es lo único que quiero, Nicolás. Lo que quiero es dejarle a mi hija un país donde pueda hacer lo que ella desea hacer, pueda formarse y trabajar en lo que ella desea hacer, donde no sea discriminada, donde no sea víctima de violencia. Eso es lo que quiero, Nicolás. Lo que además he escuchado que quieren las familias del Perú. Yo sé que hay quienes no quieren cambios porque les ha ido de maravilla con esta crisis económica, porque han lucrado a costa de explotar a los trabajadores, de rematar a nuestras riquezas, y por eso nos quieren meter miedo para que todo siga igual. Pero en el corazón de la gente, Nicolás, la gente tiene esperanza de que esto puede cambiar. Yo lo estoy viendo, lo estoy sintiendo. Mucha gente, Nicolás, y aprovecho la oportunidad para agradecerles de corazón, se está sumando a la campaña con su cariño, con su convicción, imprimiendo sus propios afiches, volantes, artistas componiendo canciones. Esto demuestra que sí hay una expectativa de cambio, Verónica, hay una esperanza. Elige bien. Elecciones Generales 2021.